Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, somos una creación de Dios. En otra versión dice, pues somos la obra maestra de Dios. Porque somos hechura de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En esta versión que tengo dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este texto me da mucha alegría saber y que podamos entender que tú y yo somos una obra maestra, no cualquier obra. Somos una obra exclusiva, somos una obra especial. El escritor dice, pues somos una obra maestra de Dios. Y esto tal vez lo hemos escuchado muchísimas veces, que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Pero ¿cuántos realmente entienden el valor de lo que nosotros representamos en las manos de Dios? ¿Cuántos realmente entendemos esta verdad y la hacemos un rema en nuestra vida? De que somos creados por Dios. Cuando yo tengo claro que fui creado por Dios y no fue una calentura de mis papás, cuando yo entiendo que fui creada por Dios con un propósito, no de mis padres, sino de Él, mi vida tiene que tener un sentido diferente. Porque Dios me formó en el vientre de mi madre con un propósito, con un fin. Dice, soy una obra maravillosa. Tú y yo tenemos un propósito de Dios. Y todo lo que Dios crea es bueno. Así que dígale a la persona que está a su lado, Dios todo lo que crea es bueno. No le diga que está buena, no. Dígale que todo lo que Dios crea es bueno. Pero dígaselo convencido. Dígaselo convencido nuevamente. Todo lo que Dios crea es bueno. O sea que no hay nada defectuoso. Tú y yo no tenemos nada defectuoso. Que no nos guste algunas cosas. Pero Dios nos creó perfectos y nos creó con un propósito. Y este texto nos lo recuerda. Tú eres una obra maravillosa y nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y nos creó de nuevo en Cristo Jesús está relacionado para aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquellos que están en este lugar y que son nueva criatura. ¿Cómo así? ¿Cómo así que he nacido de nuevo? Aquellos que han aceptado y han confesado con su boca que Jesús es el Señor y que han reconocido que el sacrificio de la cruz se hizo para cumplir un propósito y es reconciliarnos con Dios. Si tú y yo tenemos eso claro en nuestra vida cambia. Si tú y yo reconocemos que Jesús murió en una cruz porque tú y yo estábamos apartados. Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos en Dios. Tú y yo, aunque estábamos vivos, estábamos muertos en Dios. Porque el pecado nos separaba de Dios. Pero ya nosotros no vivimos en el pecado. Aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y le confesamos. Y no solo confesarle con nuestra boca, sino que vivimos para Él. Aquellos, dice la Escritura, que Él nos dio nueva vida. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos bajo las costumbres, bajo la corriente del mundo, de nuestra familia,
de lo que siempre todo el mundo hace, de la envidia, para que me puedas ir entendiendo, de la murmuración, de los deseos pecaminosos, de entender que tus pasiones, que en tu pubertad sencillamente es normal que te puedas masturbar, que psicológicamente dicen que hace parte de un proceso biológico y que en eso no hay ningún problema, pero no te dicen lo que eso puede trastornar tu vida física y emocional. Incluso las personas que desde muy pequeños o muy joven empiezan a tener ese tipo empiezan a dejarse llevar y controlar por sus deseos y sus pasiones, son estadísticamente aquellos que no pueden disfrutar una vida en pareja y son los más propensos a tener un divorcio. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a disfrutar su propio cuerpo y no entienden que Dios nos creó para disfrutarnos entre dos, un hombre y una mujer. Entonces nosotros estábamos apartados de Dios, estábamos separados del pecado, vivíamos, pues, como les dije, en las corrientes, para lo que nosotros era normal, lo que todo el mundo hacía, lo que todo el mundo hace. Pero un día, cuando tú y yo reconocimos a Jesús y aceptamos a Jesús, entendimos que había algo más de lo que estábamos viviendo, que hay algo mejor para disfrutar, que esos deseos, que esos sentimientos de dolor, que ese sentimiento tal vez de rabia, de envidia el uno con el otro, que la fornicación, que el adulterio, que la contienda, pudimos entender, y desde ese instante la palabra nos enseña que desde ese momento que tú y yo aceptamos a Jesús, ya no, el pecado no nos puede controlar. Ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para la justicia de Dios. Y vivimos porque Él nos da una nueva vida. Por eso el texto dice, somos una obra maravillosa y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y esa vida nueva, como hijos tenemos una herencia. ¿A cuántos les gusta la herencia? Esa palabra, ¿a cuántos les gusta escuchar que son herederos? Si no le entiendes, se escucha bonito, herederos. Pero ¿herederos de qué? ¿Herederos de qué? Herederos de una vida eterna, herederos de una vida en abundancia. Ya las cosas que tú y yo veníamos trayendo, el pecado incluso generacional, maldiciones generacionales, eso quedó atrás, eso quedó clavada en la cruz. Y ya nada te puede venir a culpar. Pero Yesli, ¿cómo hago si sigo teniendo las mismas luchas? ¿Cómo hago si sigo teniendo los mismos deseos de fornicar? ¿Cómo hago? Quiero que sepas que cuando tú entiendas esa verdad, que no es por una obra que tú vas a hacer, es porque Jesús en la cruz se llevó el pecado que mora en ti. Y que ahora, y que en este momento, cuando tú aceptas esa verdad en tu vida, cuando tú la atesoras en tu corazón, cuando tú decides caminar bajo la mano de Dios, con la mano de Dios, cuando tú decides eso, entonces el poder que resucitó a Jesús de la muerte, ese mismo poder está en ti y está en mí. Y ese mismo poder es el que te va a levantar del pecado. Ese mismo poder te va a hacer entender qué cosas tienes que cambiar en tu vida. Ese mismo poder te va a enseñar a que las costumbres con las cuales estabas día a día ya no son las costumbres con las cuales tienes que caminar. ¿Me hago entender? Es el poder del Espíritu Santo que está en ti, que lo recibimos
cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en ti y en mí. Y que por eso dice la palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Porque tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada. Ahora nosotros podemos entender y tener visión de que en Semana Santa uno ve que la gente se camina un trayecto golpeándose, maltratándose, ensangrentado, o en procesiones. Mi familia y yo era de procesiones, de idolatría. De pronto en este momento, de pronto ya no es tan fuerte, no sé, la verdad, pero hay gente que camina 3 pasos y se devuelve 1. 3 pasos y se devuelve 1. Y creen que por hacer eso podemos ser aceptos delante de Dios. Por vestirse de una determinada manera. Yo sé de lo que les estoy hablando, porque por casi 12 años, entre mis 10 o 12 años, a mí me vestían como la milagrosa. Es una virgen negra, no sé si ustedes la han visto, y le ponen una corona plateada y tiene como estrellitas, y a mí me vestían así. Imagínense, desde pequeñita, como hasta mis 10, 12 años, hasta que un día le dije a mi mamá, no más, me dejas ese invento, yo no voy a andar caminoteando, no más. Pero por mucho tiempo teníamos ese ritual en mi casa. Y en enero, para las fiestas del 20 de enero en Sincelejo, nosotros nos íbamos unos días antes, eran las vacaciones de mis papás, y nos íbamos para un pueblo que se llama San Benito. De Sincelejo había que coger una chiva y el camino era de pura piedrita china. Y las chivas sin aire acondicionado, con ventanas, aire libre, y usted dele, y el polvo que se levantaba, uno andaba así, tapado porque tú llegabas blanco del polvo. Y llegábamos allá y ese pueblo caliente parecía un infierno. Y llegábamos a la plaza, a la iglesia, y nos presentábamos ante el milagroso. Por eso yo les estoy diciendo, no es por obras. Por obras tú y yo no vamos a acercarnos a Dios. Ya el que pagó el precio lo pagó y se llama Jesús en la cruz. No pienses que esa lucha que tienes interna, esa naturaleza que quieres dejar, ese pecado que quieres dejar y que muchas veces lo intentas 1 día, 2 días, pero después te sientes culpable porque nuevamente lo haces. Cuando tú entiendas que no son tus fuerzas, sino es el poder del Espíritu Santo que hay en ti, tú vas a cambiar. Y esa debilidad, dice la palabra, que se va a hacer fuerte en ti. Porque ya entiendes que tú no lo vas a hacer con tus fuerzas. Lo vas a hacer porque hay un compañero que te sostiene, que te guía, que tú estás dispuesto a que cuando Él te diga, no, eso no es así. Cuando Él te diga, ¿sabes qué? Apaga el televisor, coge un libro. Cuando Él te diga, ¿sabes qué? Esta conversación tú no la puedes escuchar. Cuando Él te diga, mira, cuando está la cosa oscura con tu novia, con tu pareja, sí, ¿sabes qué? Mejor prende los focos. Cuando Él te diga, porque si tú estás dispuesto a que Él te diga, Él te lo va a decir. Pero si tú no estás dispuesto y simplemente quieres seguir una vida de pecado, pues déjame decirte que la Biblia me enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Esa vida que Jesús en la cruz nos dio a cada uno de nosotros. Dice, Él nos creó de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque nos hizo una nueva criatura. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, así como Él se lleva el pecado de nuestra vida,
Él también nos entrega una vida nueva en Él. Así como ya no vivimos por la ley del pecado, sino por su gracia, en ese instante Él nos da una vida nueva, una vida de bendición, ya no de envidias, ya no de murmuración. Nos da una vida ya no en una enfermedad, ya no en esclavitud, nos da una vida de libertad, de sanidad, de restauración. Y a partir de ese momento, todas tus maldiciones generacionales tienen que cortarse y se cortan. Que siempre en mi casa la primera se queda. Todas mis tías la primera se queda. Y yo soy la primera, ¿qué tal? En Cristo, todas esas maldiciones se van. Y Dios te hace una nueva criatura. Eres una nueva persona. Que mi familia, que el divorcio, escúchame bien. Cristo murió en la cruz para llevarse todas esas maldiciones en tu vida. Cuando tú entiendes eso, tienes motivos suficientes para adorarle. Tienes razones para gritar, para saltar. Cuando tú entiendes que vales la sangre de Cristo derramada en esa cruz, tú vienes a este lugar con un corazón agradecido. Tú vienes a este lugar con más ganas de gritar que lo que gritan en un estadio. Porque estás claro de quién eres y quién es tu Dios. Quién te compró con precio de sangre. Y que tienes una nueva vida. Y teniendo una nueva vida, entonces ya no, aunque estamos en la tierra, no somos de esta tierra. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, esa frase? Aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. Somos de un reino que Él constituyó y que Él formó. Un reino que no se rige bajo los mismos principios de nosotros, de la envidia, de la contienda, sino se rige bajo unos principios diferentes. El amor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un reino que un principio es el perdón. Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Dios quiere, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nos está llevando a una vida nueva. A que ya lo que tú antes hacías o como tú veías las cosas, tú tienes que cambiar y ser renovado, de permitir que el Espíritu Santo de Dios renueve tu mente, renueve tu corazón. Pero ¿cómo voy a perdonar si mira todo lo que hizo? Cuando tú entiendes que tú estabas destinado a la muerte por el pecado y que Jesús, sin conocerte, se presentó para darte una vida y vida en abundancia, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir con ese dolor y ese resentimiento o experimentar una vida de poder y de bendición? Porque cuando tú estás amargado, cuando tú tienes dolor, cuando tú no perdonas a alguien, tú estás amarrado a esa persona. Esa persona está contigo, vayas donde vayas. Yo prefiero soltarlo y prefiero vivir bajo los principios de este nuevo reino, de mi Rey, de mi Jesús, de perdonar. Pero este reino también habla de verdad, habla de santidad. Y no te estoy hablando de que tenemos aquí una aureola, no te estoy hablando de eso. Y este reino habla de servicio. Y en Mateo capítulo 20, Jesús, los discípulos estaban peleándose el lugar. Jacobo, bueno, realmente no fueron ellos los que formaron la polémica, realmente fue la mamá de ellos. Preguntándole a Jesús o diciéndole a Jesús, cuando tú establezcas tu reino, porfa, pon a mis dos hijos, uno a tu lado, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Fue ella la que, como toda buena madre, quería lo mejor para sus hijos.
Y a partir de ese momento, entre ellos empiezan a discutir y se molestan, que ellos qué se creen, cómo así que van a pensar en que ellos son los mejores, en que ellos tienen el lugar. Y Jesús en el capítulo 20, en el versículo 26, les dice, voy a leer desde el 25, pero Jesús los llamó y les dijo, en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos, pero entre ustedes será completamente diferente. Dice, el que quiere ser grande debe servir a los demás. Y el que quiere ocupar el primer lugar en la vida, en la lista de honor, debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. En este reino que Jesús nos introduce, el servicio o el servir a otros es fundamental. En este reino, el mismo Jesús nos enseña y nos dice que si queremos ser los primeros, tenemos que servir a otros. Y el texto con el cual comencé, en Efesios capítulo 2, dice que pues somos una obra maestra. Quiero que repitas conmigo, somos una obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que haga, no les escucho, a fin de que haga las cosas buenas que Él preparó de antemano. Tú y yo entendemos que Dios nos creó y nos formó y tenemos un propósito. Y si a estas alturas de la vida tú no entiendes y ni sabes cuál es el propósito, entonces creo que estás en el tiempo indicado para estudiar, para investigar, para entender cuál es el lugar, cuál es la misión que tú tienes. Cada uno de nosotros tenemos una misión personal que cumplir. Y esa misión personal se une a una misión general que Dios tiene. Y Dios está contando contigo y conmigo. Y cuando tú y yo hemos decidido vivir para Jesús, que Él sea nuestro Rey, y si Él es nuestro Rey, ¿nosotros qué somos? Sus siervos. Para que se escuche bonito, somos sus esclavos. Cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, un esclavo es aquella persona que fue comprada por alguien y que ahora es controlada por ese alguien. Tú y yo, ¿quiénes somos? ¿Qué tipo de siervos somos? Aquellos que fuimos comprados y que le decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿O eres aquellos de esos siervos que Dios te dice, esa no es? Por ahí no vas. Y tú, para adelante, no te escuché. ¿Qué tipo de siervos somos? Aquellos que estamos dispuestos a entregar y a rendir nuestra vida a Él, sin saber, sin importar, a servir a los demás. Yo he venido esta tarde para decirte que Dios te formó en el vientre de tu madre, que Dios pagó un precio alto por ti, y que si tú le has aceptado como tu Rey y como tu Señor y como su Señor, y que tienes una vida nueva en Él, tú y yo estamos asignados o hemos sido asignados para servir a otros. Tú y yo hemos sido asignados por Dios para servir a otros. Te lo repito, tú y yo hemos sido asignados para servir a otros. No entiendo que sencillamente tú y yo tenemos un propósito
y en los planes de Dios es que tú y yo hagamos buenas obras que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y esas buenas obras, ¿qué crees tú que significa? Significa que lo que tú has recibido por gracia, tú puedas compartirlo a otros. Que no te engordes con la herencia, con la bendición, con la vida eterna, con la vida en abundancia. Que no te engordes sabiendo que Dios cortó una maldición generacional en tu vida, sino que eso que tú has recibido, tú puedas y quieras estar dispuesto a que otros puedan conocerlo. Dios desea que tú y yo vivamos para producir frutos de bendición. Frutos de bendición. Te repito, no somos salvos por obras, porque Jesús pagó el precio. Pero tú y yo sí somos salvos, ¿sabes para qué? Para hacer buenas obras. Tú y yo sí somos salvos para hacer buenas obras. Obras que Él preparó de antemano. Obras que ya Él conoce de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué creen ustedes que Dios nos da dones o talentos? Para usarlos, para ponerlos a su servicio. Si tú tienes claro que Dios te creó con un propósito, que te rescató y te está dando una vida nueva, y que está contando contigo para cumplir sus planes, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué te queda? Buscar, entender cuál es mi misión, cuáles son los recursos que tengo para alcanzar esa misión. Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo. Tú no estás en este lugar todos los sábados para entretenerte. Tú estás en este lugar para que Dios te forme, para que Dios te prepare, para que Dios te hable, para que en el lugar donde Dios te ha puesto, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu familia, tú cumplas su propósito. Y el propósito de Dios es que todos lleguemos a su conocimiento, que todos puedan conocer quién es Él. Pero si tú que le conoces o le dices conocer, no tienes la plenitud de lo que es Él, o simplemente te quieres engordar con la verdad, con los principios del reino, no permites que otros puedan disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando en este momento. Vivir por gracia. Jesús nos está enseñando que nuestra actitud en la vida tiene que ser de servicio. En Filipenses capítulo 2, versículo 4, no lo busques, pero dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. No le importó que Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma tuya, una forma mía. ¿Para qué? Para servir, para que tú y yo pudiéramos tener acceso, para que tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de pecados. Hubo alguien que murió por ti y por mí. Eso es algo que tú no puedes olvidar en ningún instante de tu vida. En ningún instante de tu vida. Porque Dios usa cada cosa que tú vives, cada momento difícil que tú vives. Escúchame bien, Dios usa cada circunstancia que tú vives
Y hablemos de las dolorosas, de las difíciles. Dios las usa para formarte, para sacar de ti lo mejor. No pienses que es que Dios no te ama. No. Esas circunstancias difíciles que tú vives, las vives porque Dios te está preparando, te está formando al lugar donde Él quiere llevarte. Y necesita que tú la experimentes, porque otros, tal vez, tú vas a ser ese instrumento de Dios para que otros puedan salir adelante. Así que toma la actitud correcta frente a las situaciones que tienes. Es que yo nunca tengo plata. Mi familia. Cuando tú atesoras la verdad y tú sabes que tu rey es el dueño del oro y de la plata, y te convences en tu corazón que eres un hijo de Dios, entonces no hay nada que preocuparte. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia. Aunque no tengas nada, en este momento no exista nada en los bolsillos, tú no vales por lo que tienes, ni por lo que tengas. Tú vales por el valor que Él pagó por ti en la cruz. Pero a veces nos distorsionamos y las circunstancias que tenemos o que vivimos, simplemente Dios no me quiere, ¿para qué voy a esa iglesia? No vale la pena, no tiene fundamento, y no esperas que Él te forme, y no esperas que Él te prepare. Porque eso que tú estás viviendo, eso que tú estás pasando, eso que tú estás pasando en este momento, seguramente Dios necesita sacar de ti lo mejor. Dios necesita sacar de ti la mejor versión de ti, para que otro entienda que Él es poderoso y que Él es real. Esa circunstancia que te levanta sin fuerza, sin ganas, que estás deprimido, esa circunstancia Dios la ha puesto ahí para que tú entiendas que Él es poderoso y que Él se perfecciona en medio de tu debilidad. Yo tuve una experiencia realmente dolorosa. De esas cosas que uno cree que porque está cerca de Dios, no te puede pasar. Que porque tú le sirves a Dios, estás en un lugar, simplemente tienes que estar en la excepción. Yo no sé si ustedes, de pronto veo muchas caras nuevas. Yo tengo 2 hijas. Y antes de que naciera mi hija mayor, Jessia, yo estuve embarazada. Y duré 3 meses y medio embarazada. Y un día me levanto en la mañana y simplemente, pues normal, me estoy bañando y vi tan solo una gota en mi ropa interior. Una gota, es algo muy, muy mínimo. Y cuando uno está embarazado, obviamente lo primero que le dicen a uno es que uno no puede, que un signo de alarma es sangre. Entonces yo, como era una gota, yo no le quise prestar atención y le dije a Harold, me voy para la oficina, pero mira lo que me pasó o mira lo que observé. Y Harold me dice, no, Yesli, tú no te puedes ir, vamos a llamar a Ami. Entonces, pero Harold, o sea, yo voy, llamo allá, o sea, no. Y dice, no, tú de aquí no sales hasta que llamemos a Ami. Y bueno, llamamos a Ami, vino la ambulancia, me atendió el médico y efectivamente el médico me dijo, mira, yo creo que es mejor que te vayas para una clínica porque te tienen que hacer una ecografía, porque hay cosas que no me gustan. Y entonces queda uno como, ajá, pero que no le gusta, o sea, y cogen sus moteticos y se van, lo dejan a uno loco. Entonces, bueno, cogimos para la clínica y cuando estoy en la clínica y me hacen la ecografía, ustedes no me lo van a creer, pero la radióloga que estaba en ese momento que me hizo la ecografía me dice, ¿está muerto?
Y yo, ¿cómo así? Explícame. Espérate. Yo estaba con Harold y me dice, sí, está muerto, levántate, tienes que, no tiene latidos. ¿Qué? No, yo no te entiendo. Ustedes se imaginan el shock, o sea, una sensación de impotencia y ella coge sus cosas, se va, cámbiate, vístete. Y yo quedo así como, o sea, ¿cómo así? Me dio tanta impotencia que yo le decía a Harold, ¿cómo así? Si hace una semana me hicieron una ecografía. Locuras. ¿Cómo así? Y le dije a Harold, sácame de esta clínica. Y eso fue el show porque uno no puede salir de la clínica así, tiene que tener un permiso. Yo no quiero estar en este lugar. Y me sacaron de la clínica y bueno, entonces ya empieza lo espiritual. La oración, no se preocupe, Dios no va a hacer eso. Eso no está muerto, la oración, vamos a empezar. Y creo, si no estoy mal, era un miércoles, entonces miércoles de ayuno. Y nos fuimos para la casa, ya como más reposados. Harold me decía, Jesly, quiero que pensemos bien, qué vamos a hacer, hay que ir donde un médico. Yo le digo, llévame para mi casa. Los que me conocen saben que soy muy tranquila, muy sumisa, pero cuando se me vuela, se me vuela. Y le dije a Harold, mira, yo me voy a quedar aquí porque sencillamente no voy a dejarme que esta mentira del enemigo, lo espiritual, me dañe mi rato. Yo sé que todo está bien y esto no nos puede pasar a nosotros. Así de sencillo. Y bueno, llegan amigos muy cercanos, familiares. Jesly, tienes que ir de un médico. Entonces fuimos donde un médico particular que nos recomendó unos amigos y el médico, pues obviamente le dimos el contexto de la situación. Mira, está pasando esto, fuimos a tal lugar esta mañana, yo quiero que quiero que nos haga una ecografía y que nos diga qué está pasando. Y efectivamente el señor hizo la ecografía y me dijo, sí, definitivamente. Y empieza a preguntarme, según tú, ¿cuáles son las cuentas? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo le dije, no, yo tengo 3 meses y medio. No sé cuántas semanas ya son 16 semanas, 14 semanas, Lice. Le dije, seguramente, o sea, tengo 14 semanas. Y él me dice, no, tú no tienes 14 semanas. Tú, según tu, pues lo que ellos miden en las ecografías, dice, tú solo tienes 12 semanas. O sea que hace 15 días ese bebé está muerto. Así que tú de aquí te tienes que ir para la clínica, porque te puede dar los médicos que están aquí, no sé qué, y esto está en riesgo tu vida. Y me decía, te he dado fiebre, ¿tú cómo te sientes? Yo no tengo nada, o sea, solamente fue en la mañana lo que vi y todo el día he estado bien, no he estado botando sangre ni nada. A partir de ese momento, ustedes imagínense, de ahí llegamos a la casa a recoger algunas cosas, porque él me dijo, yo le decía, pero mañana, hagamos eso mañana. Me dice, no, yo no puedo arriesgar tu vida, o sea, yo soy un profesional. Y si yo sé que esto está pasando contigo, yo no puedo arriesgarte que en unas horas te pase algo peor. Entonces inmediatamente nos fuimos a la casa, recogimos unas cosas y me fui para la clínica, para una clínica donde él iba a atender de manera particular. Y me hicieron un procedimiento, me hicieron un legrado. Eso para nosotros fue una situación dolorosa. Y tengo que abrirles mi corazón. Yo le decía, cuando pasó la situación, obviamente uno está consternado, el dolor, la incomodidad, pero cuando ya tú estás en tu casa quieto, reposado, cuando ya tú asimilas la situación, lo que pasó, que ya no está, y que en esos 3 meses y medio compramos muchísimas cosas, coche, corral, teníamos muchos regalos. Entonces, ustedes se imaginan la sensación que uno puede estar teniendo frente a esa situación. Y cuando ya estoy reposada, yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y se llena uno como de rabia con Dios, o sea, ¿para qué voy? O sea, ¿para qué te he conocido? Porque uno cree que hay cosas que no te pueden suceder, que estamos excluidos de situaciones, y quiero que sepas que no.
Hay situaciones que tú y yo vivimos con el único propósito de Dios afirmarte, con el único propósito de Dios sacar lo mejor de ti. Porque en algún día, con tu propia experiencia, vas a bendecir a otros. Porque tú has venido a este lugar, has venido a esta tierra. Dios te ha permitido que le conozcas, porque Dios quiere que tú le sirvas. Y Dios quiere que tú sirvas a otros. Y en ese momento de impotencia, lo que tú menos quieres escuchar es eso. Yo le decía, Señor, no puedo aceptarlo. Y en los momentos más difíciles de mi vida, Dios me ha ministrado, he podido ser ministrada por Dios con canciones. Donde he sentido la libertad, donde he sentido que Dios ha quitado esa opresión en mi vida. Y cuando estoy en mi casa sola, que ya Harold no está, porque obviamente la incapacidad, yo tenía que quedarme como 8 o 10 días, que es lo que le dan a uno. Cuando ya estaba sola en mi casa, yo empiezo a escuchar alabanza llorando. Como tú te pones como fuerte, delante de la gente te pones fuerte, como sí, bueno, sí, pasó. Pero cuando ya tú estás solo, donde solo te queda Dios a tu lado, en esos momentos yo empecé a llorar, a llorar. Claro, porque yo decía, si me pongo a llorar delante de Harold, él también está mal. Entonces como que era una reacción, mi mamá terrible, mi suegra, por Dios. Entonces era sola, el momento era solo. Y cuando estoy sola con Dios, hay una alabanza de Dani Berrío, alaba. Y yo empiezo a escuchar esa alabanza y realmente sentí una experiencia de sanidad y de libertad a Dios. Y le dije, Señor, yo estoy aquí contigo, pase lo que pase. No estoy para que me des bendiciones, porque ya las bendiciones las recibí. Saber que soy tu hija, saber que puedo estar contigo. En ese momento Dios hizo una obra especial en mí. Y a partir de ese momento decidí que eso me pasó, acepté. Muchas veces nosotros no aceptamos las circunstancias que vivimos. Y como tú no las aceptas, siempre las traes. Y tú dices, no, ya eso pasó, yo la ignoro. Tienes que aceptar que eso pasó en tu vida, que eso te dolió, que eso te marcó. Pero cuando llegas a la cruz, simplemente decides entregar esa circunstancia en tu vida y permitir que Dios obre. Y decirle, Señor, no entiendo por qué. Y por eso uno dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y es aún más difícil cuando llegas a la oficina y la gente que no supo de la situación te pregunta, ven acá, ¿tú no estás embarazada? Y más cuando vienes yo venía a este lugar y habían, en ese momento habían chicas de la iglesia que también estaban embarazadas. Es más, hay momentos donde veo a la niña que seguramente pueda tener la edad de mi hija y a veces como que te da como una cosita, como un no sé qué, no sé en dónde. Pero digo, no, Señor, ya lo que pasó, pasó. Y esa experiencia me hizo ser una mujer fuerte. Seguramente vendrán más y tendré que seguir creciendo. Pero te conté esto para que tú puedas entender que ninguno de nosotros estamos excluidos de situaciones. Y si estamos viviendo situaciones, quiero que entiendas que es para que Dios te forme, que es para formarte. Porque a partir de ahí pude llegar a muchas vidas y a muchos corazones que han tenido esa experiencia, que se han sentido igual o hasta peor que yo. Y he podido dar una palabra y un consejo. Así que no te quejes con lo que estás viviendo. Acéptalo. Y permite que Dios pueda restaurarte. Porque seguramente esa circunstancia Dios la va a usar para bendecir a otros. Porque has nacido para servir a Dios y servir a los demás. Estás en un reino. Estás en la tierra, pero no eres de esta tierra. Eres de un reino que no se rige bajo estos principios. Se rige bajo otros principios diferentes, el servicio. Y quiero que sepas que Dios te dio dones.
Y Dios te dio talentos para que le sirvas, para que esos dones y esos talentos puedan ser puestos a su disposición. Te hago una pregunta: ¿conoces cuáles son tus dones? ¿Conoces cuáles son tus talentos? Hay una frase que me gustó de alguien que dice: tus talentos son el regalo de Dios para ti. Te repito, tus talentos es el regalo que Dios te ha dado a ti. Pero lo que tú hagas con tus talentos, ese es el regalo devuelto tuyo para Dios. Te lo repito, tus talentos son el regalo de Dios para ti. Lo que tú hagas con tus talentos es el regalo devuelto tuyo para Dios. Tú tienes que saber que tú eres bueno en algo y que Dios te dio dones. Que los dones espirituales son para ejercerlos en el reino, en este lugar, los unos a los otros. Por eso los dones no son iguales. Por eso a uno le dio el don de la misericordia, el don del servicio, de la administración. Yo te invito, me quedaría satisfecha en esta noche, que tú te puedas inquietar en buscar y reconocer, identificar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Busca la Biblia. En la Biblia hay un sinnúmero de dones y de talentos que dice la palabra que Dios le dio a los hombres, así sea uno. Tú y yo por lo menos tenemos un don y un talento. Identifica cuál es ese don. ¿Cuál es el don? ¿Qué te gusta hacer? Comienza a identificarlo. ¿Cuáles son las cosas que te gusta hacer? Porque muchas veces está asociado a ese don y a ese talento que Dios te ha dado. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tú tienes como persona? ¿Cuáles son tus puntos débiles? No pienses que no eres bueno para nada. No pienses que tú no eres bueno para nada. Tal vez eso lo has escuchado en tu casa, en tus amigos. Tú no sirves para esto. Pero Dios te dice en esta noche que Él te ha dado dones. Y que esos dones que Él te ha regalado, Él está contando contigo para cumplir su propósito. Y es que todos puedan llegar al conocimiento y a la verdad. Yo quiero invitarte a que tú puedas descubrir, si algo quiero que esta noche tú estés inquieto, es que puedas descubrir cuáles son tus dones. ¿Será que tienes un don de sanar enfermos? ¿Tienes un don tal vez de darle, que te inquietas por los que están necesitados? Y yo no te estoy hablando solo de una plataforma, de saber si vas a predicar, si eres un evangelista, eres un super misionero. Porque escúchame bien, tan solo con que tú estés dispuesto de servirle a Dios, dándole un abrazo a alguien, escuchando a alguien, dándole una palabra de bendición a alguien, en eso tú estás sirviendo a Dios. Si es cierto que la iglesia como organización necesita servidores, los chicos de staff, los músicos, los intercesores, los chicos de consolidación que toman los datos, sí es cierto. Y si Dios te pone el sentir en tu corazón, llévese 5, chévere. Pero yo te estoy hablando no solo de esto, te estoy hablando más allá de esto. Y es que donde Dios te ha puesto, en el lugar donde tú estás, Dios desea que tú le sirvas. Dios desea que tú hables de Él. Hay veces que hay gente que desconoce que tú no eres de este reino, que hay un rey sobre tu vida que se llama Jesús. Hay gente que lo ignora, y lo ignora seguramente porque
tu manera de vivir no es conforme a los principios de ese rey. Seguramente. Porque no se trata de decir y llegar a un lugar y decir yo soy cristiano. O como a mí me cuesta, yo soy la pastora de tal iglesia. No, no se trata de llegar a un lugar y decir yo soy. Tu manera de vivir va a reflejar lo que hay dentro de ti. Tu manera de vivir va a reflejar lo que hay dentro de ti. Y si tú y yo hemos sido libres, ¿por qué no permitir que otros lo sean? Por eso yo te decía, ¿por qué quieres engordarte de la verdad? ¿Por qué no permites que otros puedan escuchar de Dios? La Madre Teresa de Calcuta, una misionera católica, monja, no creo que nadie sepa quién fue la Madre Teresa de Calcuta, decía, yo pregunto, decía, no debes permitir que alguien se aleje de tu presencia sin sentirse mejor y feliz. Dice, no debes permitir que alguien se aleje de tu presencia sin sentirse mejor y más feliz. Escúchame bien, las personas que están a nuestro alrededor, cuando tú te acercas a ellas, tienen que sentir algo especial, porque lo que mora en ti es el Espíritu Santo de Dios. No es posible que nosotros como hijos de Dios podamos tener contactos con amigos, incluso con nosotros mismos, y no nos hablemos. No es posible. Yo no lo concibo. En mi raciocinio no lo entiende. No lo acepto. Porque tú tienes que ser un hombre y una mujer de bendición para los otros. Yo no concibo que aquí en la iglesia tú saludes, tú abraces, tú compartas el super amigo, el love, pero en tu casa seas un ogro con tu mamá, seas un pedante. Eso es contradictorio a tu rey. Eso es contradictorio. No estás viviendo un principio del reino de los cielos, y es la verdad. Tú tienes dones, tienes talentos. La música, tal vez eres bueno. No todos somos buenos para lo mismo. La música, el deporte. Acepta en esta noche que Dios te ha regalado dones. Y pierde tiempo. A partir de este momento yo te quiero invitar a que tú pierdas tiempo buscando cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos. Y cuando lo entiendas, practícalos. Cuando tú lo entiendas y los reconozcas, disfruta de ellos y ponlos en práctica. Vuélvete un experto de tus dones. Y ten presente algo. Nunca te compares con nadie. Porque si tú te mides con alguien, simplemente quedas bajo esa medida de alguien. Pero Dios no nos pone límites a ninguno de nosotros. Dios nos lleva más allá. Así que no te compares. A mí me gusta hablar de lo que he vivido, de mis propias experiencias. Y los que me conocen por mucho tiempo saben que el que yo esté en este lugar enseñándoles, para mí no es fácil. Y hoy estoy aquí y hoy estoy, pues yo no vine a que si les gusta como hablo, a que no les hice gritar o aplaudir. Cada uno tiene un estilo, tiene una manera. Yo vine a este lugar porque entiendo que Dios me llamó a dar una palabra, esta palabra. Yo no vine a mostrarme, a que ustedes me vean. Yo vine a hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Y
por mucho tiempo, para yo estar en este lugar, en mi vida de servicio, yo quiero hablarte de mi vida de servicio. Mi vida de servicio con Dios experimentó muchos lugares en este lugar. Evangelizar, llevarle comida a los indigentes, estar en el ministerio de consolidación. Pero simultáneamente a eso, Dios siempre me ha venido llevando a estar, ¿qué les digo para que no me malentiendan? A estar en un lugar o en una posición que yo no quiero. Porque es muy público. ¿Me hago entender? Y me gusta servirle a Dios detrás de bambalinas. Ahí sí disfruto. Pero Dios me ha venido sacando de ese lugar y me ha venido colocando. Y tengo que reconocer que me gusta. He aprendido a encontrarle como el gustico a esto. Pero al comienzo, cuando comencé en darme la oportunidad, porque yo te estoy diciendo, quiero invitarte a que tú puedas buscar cuáles son tus dones, cuáles son los talentos, qué es lo que mejor haces. En esa búsqueda vas a empezar a encontrar cosas, ubicándote, sintiéndote cómodo, no sintiéndote cómodo, pero en medio de eso, yo quiero que tú entiendas que tienes que arriesgarte a hacerlo. Porque si no, nunca vas a saber si eres bueno, si lo haces bien, si Dios te respalda. Nunca lo vas a saber si no te arriesgas. Y yo he venido en mi vida de servicio arriesgándome, dando pasos, aceptando las invitaciones de Dios, dejando que Él haga lo que quiera hacer en mi vida. Para mí tomar un micrófono, hoy ustedes me pueden ver y estoy tranquila, relax, pero las personas que han estado con nosotros desde el inicio de este ministerio pueden saber y pueden decir que no estoy mintiendo. Cuando yo tomaba un micrófono, y muchas veces me bajaba de enseñar en un encuentro, en un lugar, y yo podía sentir que otras personas decían, terrible, fatal, ¿para qué la ponen? Yo podía sentirlo, porque tengo el don de discernimiento. Empezó a desarrollarse en ese momento. Yo podía sentirlo. Pero más que sentirlo, ¿sabes? Yo, Yesli, un día, por mucho tiempo, no solo lo sentía. Eso que tú pasas y tú escuchas. No solo sentirlo, es tú escucharlo. Que te dicen, ¿para qué la ponen? Eso no es fácil. O sea, yo te estoy hablando de cosas que yo he vivido. Por tratar de identificar cuáles son mis dones, ya que Dios me ha llamado. Arriésgate. No importa la crítica, ten presente algo, que si lo haces, lo vas a hacer para Dios. Y lo demás, no te importe. Y de algo que siempre le he dicho al Señor, Señor, yo lo hago por ti y para ti. Lo que sí es cierto es que las cosas de Dios hay que hacerlas con excelencia. Entonces, si tú te sientes identificado con algo, prepárate, capacítate, haz cosas que te ayuden a entrenarte en esto, en lo que te gusta, en lo que quieres hacer. Y yo soy muy reservada, muy callada, y me ha tocado pelear con Dios porque no me quiere así, me quiere de otra manera. Y eso no es fácil. Pero ¿sabes qué me mueve? El decirle al Señor, yo un día decidí servirte. Yo un día decidí amarte.
Y aquí estoy. Si es en este lugar, si es en esta iglesia, si es en este ministerio, yo quiero dar lo mejor de mí. Y te invito a que te prepares a crecer. El servir a Dios y el amar a Dios y estar en su presencia no es para estar quieto. O sea, si tú volteas, tengo 10 años, tengo 5 años, tengo 1 año de conocer a Dios y tú volteas y tú sigues siendo el mismo, preocúpate. Algo está pasando en ti, porque tú tienes que ir de aumento, tú tienes que ir de progreso en progreso. Y te recomiendo algo para servirle a Dios: nunca te detengas, nunca te canses de hacerlo. Hay momentos difíciles, hay momentos de cansancio. Cuando no lo haces con el corazón, hay que parar. Pero no te estoy hablando de que te alejes de servir a Dios, de seguir hablando, de seguir predicando. Porque el servir a otros no es fácil. El tener un grupo de amigos, el cuidar unas personas, no es fácil. Tú le dedicas tiempo, te preparas y cuando quieren, se van. Y tú dices, no vale la pena. Pero no vale la pena para ti, para Dios sí. Y aunque tú no estés viendo el fruto, esa semilla va a producir en su tiempo. En su tiempo. Mucha gente tú le has hablado y no está en este lugar. Pero la palabra que tú has lanzado a su vida, de tu boca ha sido expuesta para su vida. Ellos han estado, estoy segura, que en algunos momentos de su vida se han acordado de ti. Y tú piensas que no valió la pena. Todo lo que has hecho para Dios ha valido la pena. Y quiero terminar diciéndote que así como Jesús fue exaltado, dándole a Dios un nombre que es sobre todo nombre, Dios también te va a dar una recompensa. Cuando sigas creciendo y sigas queriendo servirle con todo su corazón. Si hay algo que tú tengas claro en tu vida, aunque tengas 15, aunque tengas 20, aunque tengas 30, y es de nunca cansarte de amar a Dios. Nunca te canses de servirle. Nunca te canses de buscarle. Que si estás cansado. Pero escúchame bien, no dures tanto tiempo cansado, porque te acostumbras a no servir, a no estar activo en el reino. No sé para quién es esta palabra, no sé quién está cansado. Y Dios no te está diciendo que pares. Dios te está diciendo que te sigas conectando con Él. Dios te está diciendo que te sigas conectando con Él. Pero nunca pienses en apartarte, porque has sido asignado para servirle. Cierra tus ojos ahí donde estás.